Gracias, senador Luis Sánchez. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor, en lo general, de la ley del proyecto de dictamen de la ley de hidrocarburos, el senador Óscar Román Rosas González. Muchas gracias, senador presidente. Se ha mencionado aquí que la sanción de emitir información falsa solamente sería sancionable cuando ocurra por segunda ocasión en función de los artículos 10 y 20 de la Ley de Hidrocarburos. La lectura de la propuesta de dictamen de la Ley de Hidrocarburos es parcial por parte del senador quien hizo la referencia. Permítame explicarlo por qué. El proporcionar información falsa siempre es sancionable, para lo cual se establece un monto significativo que va de 3.750.000 veces el salario mínimo a 7.500.000 veces el importe del salario mínimo. Esto en el artículo 86, fracción tercera, inciso C. Para precisar, los artículos 10 y 20 son los que se refieren a la revocación de la asignación o la rescisión de un contrato para la exploración y extracción de petróleo. Es en este caso que se considera como una causa grave el remitir información falsa por segunda vez a la autoridad como causa grave para retirar dichos instrumentos sin derecho alguno. Quiero dejar testimonio de mi entidad, de todo lo que ha aportado a esta gran nación. El Estado de Campeche, en los años 2004, fue la entidad que aportó aproximadamente el 85% de la producción nacional. Esto representaba una participación en la contribución de Pemex al gasto público del 41.10%. Esto significa 2/3 partes de esta contribución de Pemex provenía de las costas de Campeche. Esto lo hago como referencia, ya que en próximos días abordaremos el Fondo Nacional, el Fondo Mexicano del Petróleo, donde seguramente esperemos que todos los campechanos nos veamos beneficiados para hacerle justicia no solo a Campeche. En este caso, por desgracia, la producción de nuestra entidad ha disminuido significativamente. Actualmente la producción de hidrocarburos en nuestra nación va en el orden de 2.4 millones de barriles diarios y la producción esa, el 50%, la da el Estado de Campeche. Esto significa que el yacimiento más grande, en algún momento era el quinto más grande del mundo, que es Cantarell, cuando en su momento llegó a producir 2.1 millón de barriles diarios, que es aproximadamente la producción actual, solamente en esos momentos produce menos de 500.000 barriles diarios. Esto lo menciono para tomar referencias que la industria petrolera seguramente se va a ir desplazando hacia otras regiones. Y para ello tenemos que empezar a tomar conciencia de tener un registro claro de los beneficios que deben de tener las entidades petroleras donde se asiente este sector. Seguramente en tiempos no muy lejanos vamos a ver a Tamaulipas extrayendo petróleo en aguas profundas, a Coahuila con el gas shale, y seguramente van a ser entidades que van a ser impactadas por la llegada de la industria, como ocurrió en el municipio del cual yo provengo, Ciudad del Carmen, donde efectivamente también quiero pronunciarme que en el Fondo Mexicano del Petróleo, que así se ha discutido, sean consideradas también partidas donde se obliguen a las empresas público y privada de hacer aportaciones al municipio, a las localidades donde esté operando esta industria petrolera. Y referente al contenido nacional,
Hace algunos días terminamos un foro muy rico de ideas, de el poder tener el contacto directo en diferentes regiones del país, donde pudimos recibir inquietudes por muchos mexicanos de las diferentes regiones, y una de las más reiteradas solicitudes era cuál era el beneficio que iban a tener los empresarios, los pequeños productores de servicios en función de esta nueva reforma energética. Y por eso me refiero al contenido nacional. ¿Cuáles son los beneficios que va a arrojar, en este caso, como municipios como El Carmen, municipios de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, de Coahuila y de otras partes que seguramente va a llegar esta actividad petrolera? De conformidad con lo establecido en el 7º transitorio del decreto de reforma constitucional, que tiene como directriz estratégica el impulso de las cadenas productivas nacionales y locales, la iniciativa de ley de hidrocarburos establece las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos. En este tenor, a fin de establecer los mecanismos que conformen la industria nacional, una previsión de relevancia es la relativa al cumplimiento de un porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en las asignaciones y contratos correspondientes. En ese sentido, la iniciativa prevé que dichos instrumentos deberán incluir un programa de cumplimiento de porcentajes mínimos, incluyendo los plazos y las etapas aplicables. En este caso, de los contratos para la exploración y extracción, se dispone que el porcentaje mínimo del contenido nacional deba ser incluido en las bases de licitación correspondiente. Esto es muy importante porque se ha escuchado el pronunciamiento de empresarios de esta industria y el poder establecer en las bases de licitaciones con claridad la participación de empresas mexicanas. Se señala asimismo que todas las actividades de exploración y extracción que se realicen en el país deberán alcanzar al menos un promedio mínimo del 35% del contenido nacional en su conjunto, cifra muy superior al 25% que habría propuesto originalmente el Ejecutivo. Asimismo, se faculta a la Secretaría de Economía para establecer la metodología para medir el contenido nacional en asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y verificar el cumplimiento de estas metas conforme al programa que se establezca. Se especifica que en caso de que se determine algún asignatario o contratista ha incumplido con la meta correspondiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos impondrá las penalizaciones que así correspondan. En adición a las acciones en materia de exploración y extracción complementadas en la iniciativa, se establece dos estrategias, uno de fomento industrial y la otra para promover la inversión directa. Se propone que la Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de los hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Corresponde a la Secretaría de Economía de dar seguimiento al avance de dichas estrategias, así como elaborar y publicar de forma anual un informe sobre los avances en su implementación, el cual deberá ser presentado al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de junio de cada año. Se crea, por su parte, el Fideicomiso Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, que será creado en una institución de la Banca de Desarrollo con el objeto de promover el desarrollo y competitividad
de proveedores y contratistas locales y nacionales. Dicho fideicomiso instrumentará esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a las pequeñas y a las medianas empresas. En resumen, la iniciativa crea los mecanismos para que la mayor actividad e inversión que surgirá con motivo de la reforma energética se traduzca en verdaderos beneficios claros para el desarrollo nacional y regional. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. ¿Me permite preguntarle si le admite la pregunta? Senador, no admite la pregunta, senador. Por eso, él no admite la pregunta. Yo creo que en el formato ha quedado claro que usted no ha sido aludido. Hay una inscripción. En la siguiente ronda, Es que... Y la concentración de los micrófonos podría ser un poco más... Ya le damos un micrófono, senador. A ver, senador, ¿para hechos? la siguiente ronda. Muchas gracias. Era para hacerle una pregunta, no quería interrumpirlo en su alocución, porque mencionó algo sobre el artículo 10, muy al inicio, incluso con eso arrancó. Y mencionaba usted, senador Óscar Rosas, que lo que no venía incluido en el artículo 10 como una de las causales de revocación de las asignaciones y de las áreas de asignación era la presentación de información falsa o reportes incompletos o de plano, en el caso de presentación de ocultamiento de informes. Y decía que esto ya estaba considerado en el artículo 83, fracción 86, dijo, sobre sanciones, vaya, que estaba considerado como sanciones. Aquí solo quisiera conocer su opinión, ya que una de las prácticas más comunes de las petroleras internacionales es continuamente, están además reportadas, es justamente ocultar reportes de diferente índole sobre sus gastos, sobre sus afectaciones, en fin. Y el planteamiento es si usted está de acuerdo en que esto esté en un capítulo de sanciones, con sanciones que a pesar de que suenan muy voluminosas, son honestamente fraccionarias si se ponen en comparación con el usufructo que hacen las empresas, o si debería de estar esto como una causal de la revocación de la asignación. Me parece que es un tema, porque usted lo mencionó, de fondo, y creo que valdría la pena conocer su opinión. La pregunta concreta es si la causal de presentación de reportes falsos, de reportes incompletos o el ocultamiento de reportes respecto a los gastos, la producción, los costos o cualquier otro aspecto relevante a la asignación, debe o no ser una causal de revocación de la asignación y no solamente pues una sanción que seguramente las empresas pues van a estar felices de poderla pagar y continuar con su operación. Lo digo a partir de la experiencia internacional que hay sobre este tema particular y porque usted mencionó, y se ha mencionado mucho aquí, que parte del objetivo de esta iniciativa es tener un órgano regulador que no solamente sea quien que asigne las áreas y las autorizaciones, sino que la Comisión Nacional de Hidrocarburos realmente logre regular. Muchas gracias por su respuesta, senador Óscar. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas en contra, en lo general, de la proyecto de ley de hidrocarburos. Muchas gracias, senador Penchina. Bueno, yo creo que en medio de
este debate atropellado que hemos tenido a lo largo de casi 2 días, se ha ido perdiendo la perspectiva del alcance y la dimensión histórica que representa lo que estamos discutiendo. Aquí estamos en un proceso de rediseño y redefinición de lo que será nuestro país en el futuro inmediato y más allá. Desde la reforma en materia constitucional se hicieron modificaciones sustanciales al pacto social y al concepto fundamental erigido en la Constitución de que la nación era la propietaria originaria de los recursos del subsuelo. Ese principio se ha vulnerado y hoy, en este conjunto de dictámenes que estamos abordando en las Comisiones Unidas, se concreta prácticamente la subasta y el remate de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos del país. Hemos escuchado muchas intervenciones a favor que no son más que un conjunto de buenas intenciones que en realidad ocultan en la simulación, en la demagogia y en la mentira los grandes negocios que acompañan esta reforma. No es un asunto nuevo. A lo largo de décadas, el gobierno mexicano, tanto los gobiernos del PRI como del PAN, impulsaron una política deliberada de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y junto con ello, impulsaron una campaña de comunicación con 3 objetivos muy puntuales: desacreditar a Pemex y a la CFE, con el eje fundamental de la corrupción, que efectivamente hay mucha corrupción en el sindicato, que lamentablemente no está aquí el senador Romero de Champs, pero corrupción no solo en los funcionarios de Petróleos Mexicanos, sino desde el propio Ejecutivo Federal, quien en todo momento ha sido el presidente del Comité de Administración de la empresa. Y así pasamos desde los 1,000 millones de pesos del Pemex Gate, que el sindicato transfirió al PRI, al caso de oceanografía, o a la entrega, prácticamente al regalo de Mexichem a uno de los grupos empresariales que apoyaron la campaña del actual presidente. Y eso es lo que ha llevado, senadora Salinas, a que no solamente la petroquímica básica o la explotación de hidrocarburos, la secundaria, se ha ido abajo. Este país era autosuficiente en la producción de amoníaco y de fertilizantes hasta que el gobierno de Salinas de Gortari privatizó Fertimex y perdimos la autosuficiencia en no solamente la producción de amoníaco como instrumento básico para fertilizantes, sino que ahora importamos la absoluta mayoría de los fertilizantes que requiere el sector agropecuario en nuestro país. Otra de las grandes mentiras fue la idea de la necesidad de modernizar Pemex, porque no contaba con la tecnología necesaria para garantizar plenamente la producción, la buena explotación de los recursos y garantizar los servicios. Y lo remataban señalando que no se tenían los recursos suficientes para garantizar la misión de la que era objeto. Hoy fue el centro del discurso del senador Orihuela, que qué bueno que ya regresó para que me escuche. Dice textualmente que la reforma es resultado de reconocer la incapacidad del gobierno de Pemex, de la CFE, para garantizar la seguridad energética del país. Que esta reforma es para modernizar a Pemex y que va a haber con ello más empleo, más inversión y tarifas más bajas. Y nos acusa a quienes nos hemos opuesto desde la reforma constitucional de oponernos a la modernización, cuando en realidad nuestra resistencia es a evitar el despojo y la venta de los recursos que corresponden a la nación. ¿Cuál fue la zanahoria
y es parte del discurso del senador Orihuela con la que vendieron esta reforma constitucional y estas leyes secundarias. Que íbamos a tener seguridad energética para los próximos 30 años, que habría suministro oportuno y suficiente de energéticos, que disminuirían los precios de la electricidad y del gas natural, y la gran zanahoria. Íbamos a aprovechar los grandes potenciales que en materia de gas shale puede tener este país, en momentos en donde los Estados Unidos estaba asegurando su seguridad energética al futuro, y era tal el nivel de explotación de gas shale en Estados Unidos que iba a dejar de comprar petróleo a México, por lo cual habría que rematarlo de inmediato. Pero muy rápidamente se reventó la burbuja del gas shale. Ni es negocio, como lo ha señalado bien el senador Mayans, ha provocado profundos y muy graves daños ambientales y afectado a la población civil, pero también prácticamente hoy todos los proyectos de gas shale en el sur de los Estados Unidos no son rentables y están siendo cerrados. Pongo un ejemplo que conoce bien la senadora Salinas. La caída, por ejemplo, en la venta de bonos de carbono por tonelada, cayó de $30 el pago del bono de carbono a solo 50 centavos la tonelada, que es el mejor reflejo de la caída, efectivamente, de la producción de gas shale. Estas reformas no garantizan la seguridad energética nacional para los próximos 30 años, no aseguran el suministro oportuno y suficiente de energéticos, no van a disminuir los precios de la electricidad y de las gasolinas. Ya anunciaron que el gasolinazo se mantendrá hasta el 2019, por eso la prisa en este dictamen de anticipar la apertura de la llegada de las gasolinerías extranjeras. Y también ya se anunció que no se van a eliminar los subsidios en el consumo eléctrico, subsidios que, por cierto, van a canalizarse hoy a cumplir con los compromisos que se adquirieron durante el gobierno de Felipe Calderón con las empresas españolas para generar electricidad, manteniendo capacidad instalada de generación de energía eléctrica inutilizada en nuestro país. No se fortalece Pemex y la CFE y, por el contrario, se reducen a su mínima expresión, ya que no solamente no hay alivio fiscal para Pemex ni se le otorga autonomía presupuestal, sino que ahora, con una reforma que se reduce a un programa de simplificación administrativa, se convierten en empresas productivas del Estado, perdiendo su carácter de organismos públicos, con lo cual, en el momento en que se asocien con capital privado, por ejemplo, ya no van a ser objeto de fiscalización por parte del Congreso de la Unión. Y además vendrá una enorme cantidad de despidos y contratación de personal del extranjero. Qué vergüenza que el senador Romero de Champs no esté aquí defendiendo a los trabajadores de Pemex. La extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales le permitirán a los particulares apropiarse de la mayor parte de la renta petrolera. Hay que ver solamente cuál es el resultado de la ronda cero. ¿Qué perdió Pemex en esta ronda cero? En primer lugar, en lo que se refiere a las reservas prospectivas, aquellas que se infiere existen en el país, entregó al capital privado el 85% de los recursos prospectivos de lutitas, el 72% de los de aguas profundas, el 69% del conjunto de recursos prospectivos, el 60% de las áreas exploratorias, el 41% recursos en materia de aguas someras y el 17% de recursos prospectivos en áreas terrestres. Me van a decir, se trata de las famosas 3P, que son prospectivas, pero también entregaron
las 2P, que son las reservas posibles, y entregaron también las 1P, que son las reservas probadas, en donde al final, en la contabilidad final, Pemex se queda con el 42% de los yacimientos que se agotarán en menos de 10 años, mientras el sector privado se queda con el 58% de los pozos de mayor rentabilidad. Además, estos cambios van más allá incluso de lo que establece la Constitución. Se introduce la afirmativa ficta para actividades de reconocimiento y exploración superficial. Se establece un permiso para la gestión de sistemas integrados, para el transporte, producto y de almacenamiento interconectados que no estaban en la reforma constitucional. Se establece el permiso para comercializar hidrocarburos, gas LP, petrolíferos y petroquímicos, lo que implica que también ahora el sector privado va a poder no solamente comercializar en el país como mayorista, sino que también podrá hacer exportaciones. Y es falso que vayan a caer las tarifas. Las tarifas que establecerá la Comisión Reguladora de Energía se fijarán considerando el costo eficiente y una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado del financiamiento y los riesgos inherentes al proyecto. Es decir, le están garantizando las tarifas y el traslado del subsidio a las empresas privadas nacionales y extranjeras que ahora van a incorporarse al mercado de electricidad. Por eso, y encontramos figuras contractuales más allá de la reforma constitucional, en donde prevén que el Estado reembolse la totalidad de los costos a las empresas sin mecanismos que permitan supervisándoles y entregándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos. Las fórmulas de contraprestación se basan en la utilidad operativa e incluyen la recuperación de los costos de las empresas y prevén que la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales les permitirá llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos, ya que tanto en la licencia como en los contratos de utilidad compartida y producción compartida, el contratista le paga al Estado bonos y regalías, y una vez que el contratista deduce sus costos, los cuales son reintegrados por el Estado, el Estado y el contratista se reparten la utilidad o la producción sin que se conozcan al momento los porcentajes de distribución. Yo creo que hay temas sumamente graves. Al establecer como de carácter preferente en la ley de hidrocarburos la actividad de la exploración de estos recursos, establece un proceso para la adquisición de terrenos en la explotación y exploración para que las empresas negocien libremente con particulares, con ejidatarios o con comuneros, ofreciendo como prestación, por ejemplo, que el propietario de la tierra pase a ser empleado de la empresa transnacional, Brillante Avance, o de la propia empresa privada mexicana. Aquí hay una afectación grave a la propiedad privada y social, porque se rompe el principio de la causal de expropiación por utilidad pública para permitir la expropiación para la utilidad privada. Y simple y sencillamente bastaría leer lo que plantean 3 artículos de su dictamen. El artículo 96. La industria de hidrocarburos es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos.
Continúa. Las actividades de exploración y extracción se considerarán de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Y se llega al extremo de que en el caso de que no exista acuerdo entre la empresa concesionaria, el particular o el usufructuario de la propiedad social, transcurridos 180 días naturales contados a partir de la fecha, el asignatario o el contratista podrá promover ante un juez de distrito del Tribunal Agrario competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos. Pero si no hubiera acuerdo, en el artículo 112 se establece: si dentro de los 10 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación las partes no alcanzan un acuerdo, el instituto, que es el INDAVI, notificará a la Secretaría de Energía, quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa o la expropiación en términos de las disposiciones aplicables. Te aclimatas o te acliamuelas. O sea, cuando Jalisco no pierde y cuando pierde arrebata. Y esto es una violación flagrante a nuestra Constitución y al principio fundamental, no solamente preservación de la propiedad social, sino que la expropiación es un instrumento del Estado en beneficio de la utilidad pública y no en beneficio del interés particular. Esta es una de las más profundas regresiones. Hay más, nos iremos refiriendo una a una por parte de nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRD y del PT, y estoy seguro que muchos mexicanos irán tomando conciencia de lo que ello significa. Por lo pronto, se está legalizando el despojo a las tierras comunales, ejidatarias, de ejidos y de los pueblos indígenas del país, e incluso de particulares, para que pase por sus terrenos con un derecho de servidumbre los ductos, o puedan instalarse ahí los nuevos pozos de explotación o las nuevas yacimientos de minerales a quienes se les otorga con pase automático una concesión única para hacer la explotación mineral y la explotación de gas en el lugar que ya tienen concesionado, que casualmente es la tercera parte del territorio nacional. Esto es una vergüenza y por eso consideramos que se trata de una traición a México. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín. Mande. Sí, claro. ¿Quién lo aludió? Para alusiones. Gracias, senador. Solamente para ratificar que lo que yo planteé no tiene que ver con la interpretación que aquí se ha establecido. Quiero ratificar que el presidente Peña hizo el compromiso con el pueblo de México para transformar a México y que esa transformación tiene que ver con las reformas que ya hemos discutido y que hoy estamos a punto de concluir con la reforma energética en su parte de ley reglamentaria. Quiero ratificar que con esta iniciativa se logrará incrementar la seguridad energética, que aumentaremos la producción de petróleo y de gas natural, que habremos de alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas, que tenemos como objetivo detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos,
que habremos de fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y que la reforma tiene como objetivo cumplir con el compromiso de disminuir las tarifas de la energía eléctrica, de gas, que tanto demanda el pueblo de México, en cuanto permitan aprobar las reformas. Y decirles que las reformas tienen solamente una razón y un propósito: mejorar las condiciones de vida del pueblo de México. El compromiso es tener mayor crecimiento económico, mayores empleos y de más calidad, y que México logre, y los mexicanos, por supuesto, sus aspiraciones de mejor nivel de vida. Gracias, señor presidente. Pues por más que le corrija, esta versión estenográfica y usted Gracias, dijo pero no que el Estado no tenía dio. capacidad de Senador garantizar Encinas, la seguridad Le energética. cedo la palabra al senador Benjamín Robles en contra. Muchas gracias. Ahorita que escuchaba yo a mi amigo el senador Ascensión Arihuela, recuerdo lo que escuché de un grupo de jóvenes. Perdón que lo exprese como lo escuché, no se me vaya a tomar a mal, pero decía, alguien debiese decirle esos del PRI, que hablan mucho de reformas, de sus grandes reformas, que la única reforma que existe en este país es el paseo de la reforma, para que vayan poniendo los pies en la tierra. Compañeras y compañeros senadores, el proyecto de dictamen de esta ley de hidrocarburos, así que como de diversas disposiciones a la ley de inversión extranjera, ley minera y ley de asociaciones público-privadas, que hoy someten a nuestra consideración las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, debe ser rechazado. Debe ser rechazado ya que adolece de elementos clave que hacen que esta ley represente importantes riesgos para el desarrollo del país. El contenido actual del proyecto lo hace inviable tanto para su aprobación en estas comisiones como para su presentación en el Pleno. El proyecto no incluye elementos básicos que toda ley que busca el desarrollo nacional debe tener. El proyecto, compañeras y compañeros, viola en muchas formas el artículo 25 constitucional. Las primeras y más obvias violaciones a este artículo 25 constitucional las encontramos en el campo de la sustentabilidad. Por mencionar unos ejemplos, diremos en este sentido que el proyecto olvida prohibir específicamente que no se podrán realizar asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos dentro de las áreas naturales protegidas. De igual forma, el proyecto omite el hecho de que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pueden exigir reportes a los distintos actores involucrados en hidrocarburos, y el hecho de que estos contratistas deben tener la obligación de cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Otra manera en que se deja de cumplir en el presente dictamen los principios de desarrollo nacional plasmados en el artículo 25 de la Constitución tiene que ver también con una potencial violación al pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, ya que el proyecto omite señalar que deben realizarse consultas previas, libres e informadas a los propietarios y poseedores de los predios o de las tierras en las que se pretenda desarrollar actividades de exploración, explotación o conducción de hidrocarburos. El proyecto tampoco reconoce que en caso de que un propietario
o poseedor de dichos predios o persona que detente cualquier tipo de derecho real sobre dichos bienes inmuebles, manifieste su negativa para que se empleen sus predios, tierras o bienes inmuebles para estas actividades, estos sitios deberán quedar fuera de las áreas de asignación que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y de igual forma, el proyecto debiese establecer que no se podrá coaccionar por ninguna vía a dichos propietarios, poseedores o personas que detenten cualquier tipo de derecho real sobre las tierras que se pretenden asignar para emplear sus tierras en actividades del sector. Sin embargo, compañeras y compañeros, quiero señalar también que la forma más grave en que este proyecto de dictamen viola el artículo 25 constitucional tiene que ver con el hecho de que el desarrollo nacional debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Lo retomo del texto constitucional. Y es justamente, compañeras y compañeros, lo contrario a estos principios, lo que ocurriría si entra en vigor la ley de hidrocarburos tal y como se propone hoy en día. Debemos poner topes, compañeras y compañeros, a un intento abierto de desmantelar Petróleos Mexicanos, ya que con ello ponemos en riesgo precisamente la soberanía de la nación y nuestra democracia quedaría completamente sujeta a los intereses de los particulares extranjeros que están buscando ser los beneficiarios tanto de los hidrocarburos como de la infraestructura de Petróleos Mexicanos. Los principales cambios que tenemos que hacer, entre otros, pero estos son los principales desde mi punto de vista, son: número uno, establecer límites a los contratos petroleros. Los puntos principales de estos límites serían, por ejemplo, vigencia máxima de 15 años, un límite máximo del 30% del valor de la producción a los ingresos que serían del contratista y una participación de Pemex de por lo menos el 25% en todos los contratos. También, lo quiero señalar, otorgar a Pemex, es fundamental, otorgar a Pemex autonomía en la determinación de los contratos. Es decir, eliminar la pretensión de que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que mediante licitación determine con qué particulares establecería Pemex sus contratos de servicios. Esta responsabilidad debe recaer en el propio Pemex. Otro planteamiento que quiero hacer ante todos ustedes es que me parece que individualizar el porcentaje del contenido nacional, es decir, la propuesta actual del contenido nacional se debe modificar para que sea por contrato y no por conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y al mismo tiempo debemos aumentar el porcentaje de un contenido a un 40%. Y un reclamo mayoritario de la población: frenar la política de los gasolinazos. Otro aspecto que debemos cambiar es el que tiene que ver con el artículo 16º transitorio, mismo que señala en el inciso B del numeral 1, donde por cierto no existe el inciso A para dicho numeral, que en relación con el expendio al público de gasolina y diésel en materia de precios, propone se observe lo siguiente. Dice el proyecto de dictamen que a partir de la entrada en vigor de la presente ley y en lo que resta del 2014, la determinación de los precios al público se realizará conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Compañeras y compañeros, lo que el párrafo anterior nos está diciendo es que la política de gasolinazos continuará a lo largo de este año. Sin embargo, en el numeral C, en el inciso C del numeral 1 del mismo artículo 16º transitorio se señala: a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2029, los precios máximos al público se ajustarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de forma congruente con la inflación esperada de la economía. Es decir, para justificar los futuros gasolinazos,
lo que el proyecto de dictamen que se nos presenta propone que la política de precios establecido en este inciso se mantendrá siempre que los precios internacionales de los combustibles permanezcan estables o disminuyan, y que en caso contrario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará el alza a los incrementos de estos precios públicos de manera consistente con el incremento de precios en el mercado internacional. En otras palabras, aunque se había dicho que los gasolinazos acabarían en el 2014, en los hechos reales se nos dice, se está proyectando que los gasolinazos continuarán hasta el año 2019 y que solamente cambiará la forma en que se aplicaría, ya que los incrementos se ajustarían mensualmente conforme a la inflación esperada del año en curso. Con esta acción, sin duda, lo que debe entenderse es que el gobierno federal seguiría de facto como en una espiral inflacionaria que actuaría como un dique permanente al crecimiento económico y terminaría depauperando aún más las condiciones de vida del pueblo mexicano. Me parece, compañeras y compañeros, que debemos actuar en el marco del acuerdo de certidumbre tributaria anunciado por el propio gobierno federal para congelar los impuestos hasta el 2018, estableciendo que a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los precios máximos al público del gas licuado, del petróleo, de las gasolinas y del diésel no sufran ya incremento alguno. Compañeras y compañeros, en el PRD, como lo han escuchado, reconocemos el riesgo que implica al país que el actual gobierno pretenda deslindarse de la productividad que generan los recursos energéticos, so pretexto de la renovación de la empresa que es Petróleos Mexicanos y la CFE. Por ello, para concluir mi posicionamiento, me permitiré enunciar brevemente 10 puntos que considero muy importantes para evitar la tránsfuga que se pretende hacer a nuestra riqueza nacional. Primero, reforzar una industria energética nacional. Está bien, como lo he leído en muchos documentos de los compañeros del PRI, nos asumimos, dicen, y estoy de acuerdo como ciudadanos del mundo, pero nuestra primera responsabilidad, compañeras y compañeros, es con las mujeres y con los hombres de México, con los de aquí. Yo digo que actuemos como patriotas y recordemos que nuestro único deber es con el país. Y me explico. El grado de participación nacional en la industria energética debe ser mayoritaria siempre para nosotros. Así debe establecerse, por ejemplo, en el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, expresamente, y no permitir que sea la Secretaría de Economía quien lo fije posteriormente, pues para un servidor y para muchos de los mexicanos ello violenta el poder soberano para determinar el porcentaje. Otro ejemplo de lo que quiero establecer es lo siguiente: el que la Secretaría de Energía pueda instruir a las empresas productivas del Estado que las mismas realicen acciones para el desarrollo eficiente de los mercados es tanto como asegurar la potestad de la Secretaría sobre dichas empresas. Por eso hay que cambiar el sentido de la fracción tercera del artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos. Un segundo planteamiento, aquí ya se explicó, garantizar la seguridad laboral, es decir, establecer mejores condiciones laborales y salarios a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones. La prioridad, compañeras y compañeros, deben ser los trabajadores y sus familias. Por ello, propongo que en esta ley se incluya expresamente una disposición que garantice este beneficio para los trabajadores activos y en retiro de Pemex y de la CFE. Tercer planteamiento. Senador, le rogamos solo avisarle que estamos ya muy adelante del tiempo concedido. Voy a concluir, senador presidente. Tercer planteamiento. Asegurar la salud de las personas afectadas en la aplicación de la reforma energética, es decir, para todos
es sabido que la técnica de fractura hidráulica o fracking es altamente nocivo para la flora y la fauna y aunado a ello a las implicaciones de salud de los humanos. Por ello, rechazamos la práctica de esta medida y solicitamos la dictaminación que lo prohíba en la ley que se regularía en esta materia. Cuarto, fortalecer a las campesinas y campesinos de México, porque, compañeras y compañeros, la reforma energética no se trata solo de petróleo, también se trata de territorio. Y aquí quiero detallar, aunque sea brevemente, lo siguiente. La contraprestación contemplada en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, como resultado de la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos a campesinos de México, no establezca como opción que se contemplen compromisos para formar parte de proyectos y desarrollo en la comunidad, sino que sean obligatorios para todos los inversionistas. Y también que no se elimine el artículo 96 de la misma ley, la asesoría de la Procuraduría Agraria para las campesinas y campesinos a los cuales se les pretenda adquirir sus tierras. 5. Abonar a la paz social. Asegurarnos que las acciones enmarcadas en la reforma deban propiciar la igualdad y la justicia entre las mujeres y los hombres de México. Es un compromiso, sin duda, con la paz social y con la seguridad nacional. De esta forma, compañeras y compañeros, la seguridad en las actividades económicas del país debe establecerse como requisito, es decir, para la realización de las actividades de comercialización de hidrocarburos, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos, deberá registrarse ante la Comisión Reguladora de Energía, tal y como se contemplaba en el artículo 49 de la propuesta original del Ejecutivo. 6, y estoy concluyendo, senador, presidente de esta Comisión de Energía, estimular la inversión nacional. Que quede claro que el grupo parlamentario del PRD no obstaculiza ni bloquea el desarrollo del país. Inversión sí, pero sobre todo inversión mexicana, a favor siempre del talento, el trabajo y la visión de nuestras empresarias y nuestros empresarios. Abunda en mi exposición. En el capítulo 2 de los contratos para la exploración y extracción debe contemplar un estímulo específico para las empresas mexicanas. Por ejemplo, que en igualdad de circunstancias o de cumplimiento de requisitos en un proceso de licitación, deberá preferirse a las empresas mexicanas o bien algún porcentaje accionario de esta nacionalidad para la toma de las determinaciones financieras. 7, elevar la voz de los gobiernos estatales y locales en la toma de decisiones que afectan a sus estados y municipios. Sabemos que la energética es materia federal, pero las que asumen las consecuencias siempre son las demarcaciones locales. De esta forma, señalo que en el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos debe contemplar una participación activa y determinante de las autoridades locales en todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos. Y es que así como se encuentra en el presente proyecto de dictamen, su redacción parece tibia o deliberada hacia la centralización. 8, honestidad es la única regla de conducta para la industria energética de México. Por eso es urgente la transparencia en licitaciones, en los órganos de dirección y en toda la estructura de Petróleos Mexicanos y el resto de las empresas nacionales y extranjeras que participarían en esta industria. Así tenemos, por ejemplo, que en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos se incluye el quehacer público el registro de permisionarios con nombre y apellido. No basta con el número de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para propiciar transparencia y máxima publicidad. Lo anterior lo propongo como un inciso 6, porque la ley también debe propiciar la certeza y la transparencia en los artículos 48 y relativos de la Ley de Hidrocarburos. No debe contemplarse la afirmativa ficta en materia de permisos. En otras palabras, no se pueden dar permisos con la afirmativa ficta. La adjudicación, compañeras y compañeros, de los contratos regulada en el artículo 23 también queda completamente abierta y ambigua con la redacción propuesta en comisiones.
hay que propiciar desde ahora generalidades sí, pero que generen certidumbre para todos los procesos. 9. Firmar que los compromisos difundidos se cumplan efectivamente, es decir, que se detengan los gasolinazos, que bajen los precios al público de la luz. De no ser así, que se fijen desde ahora los pasos a seguir con sanciones de por medio, que cada quien asuma su responsabilidad, y en este punto en particular me refiero en el artículo 16º, fracción primera, que debe incluirse una serie de medidas sancionatorias para las autoridades responsables del cabal cumplimiento del cese de gasolinazos y del resto de los supuestos beneficios sociales. Finalmente, señor presidente, señalo 10, que me pregunten si estoy a favor o en contra de la reforma energética es más necesario que nunca. Estoy, como muchos mexicanos, en contra de las decisiones al capricho. Insisto en que debemos respetar la Constitución vigente. No estamos en contra del debate de la riqueza energética. Lo que me parece ilógico, compañeras y compañeros, es no preguntarle a la sociedad lo que piensa acerca de lo que es suyo originalmente. Pero está claro, por lo que se ve, que la prioridad es que la consulta popular tenga que esperar hasta el 2015, pues insisto en que le pregunten a todos los mexicanos. Gracias, señor presidente. Gracias. El senador Isidro Pedraza, le rogaríamos nos ajustemos al tiempo. Gracias, presidente. Yo creo que el inicio de estos trabajos ha estado marcado por una desconfianza en la práctica política que se ha utilizado para poder entrar al contraste de las posiciones políticas que tenemos en torno a lo que concebimos como la reforma energética. Se ha partido de un diagnóstico en donde hay coincidencia. En el PRD siempre planteamos que había que modernizar a Pemex, que había que transformar, pero no que había que privatizar. Y ahora que hemos encontrado el espacio para que en las comisiones se pueda discutir con toda amplitud este tema, se ha buscado poner obstáculos a la reflexión y se ha buscado limitar el derecho de los senadores a hacer uso de la palabra. Y nosotros tenemos esa desconfianza en función del antecedente que vivimos en diciembre pasado, cuando, habiendo establecido un mecanismo de discusión para la reforma constitucional en un albazo y una práctica nada pulcra, nos cancelaron la discusión y se sometió a un proceso de aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores, y más atroz se dio en la Cámara de Diputados, y sobre todo con el precedente que es la primera vez que en 8 días se logra que los congresos de los estados firmen en respaldo de esta reforma constitucional. La prisa sigue manifestándose en el ánimo de quien pretende desde hoy consumar estas reformas secundarias. Nosotros hemos estado planteando desde hace tiempo una discusión en este tema, y muchos dicen que hay una discusión de 15 años. Compañeros, hay un intento de traición desde que la Constitución de nuestro país estableció el artículo 27 y declaró para la nación la propiedad del suelo. Y esto ha sido parte de la gran disputa en que nos hemos debatido los mexicanos. México ha peleado por ser una nación independiente y su historia lo refleja y muchos la conocen y muchos usufructuaron de la historia de nuestro país en las siglas, el poder usufructuar hasta el poder de manera muy deformada en beneficio de los mexicanos. Se ha concedido la posibilidad de la representación y se hace un abuso en esa representación y se consuman atracos jurídicos a nuestro orden constitucional. Nuestro crecimiento, que lo hemos buscado nosotros, ha estado siempre dependiente de la economía más grande
de este mundo, que es la de Norteamérica. Y esa dependencia nos ha ido haciendo que vayamos tomando como modelos de desarrollo diversos lineamientos que desde el extranjero se han impuesto, como el consenso de Washington. Y este consenso se ha planteado varios objetivos. Les ha pedido a sus súbditos la realización de una reforma fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la realización de una reforma impositiva, la liberación de las tasas de interés, la creación de una tasa de cambio impositiva, la liberación de comercio internacional, el permiso para la entrada de inversores extranjeros indirectos, la privatización de los activos del Estado, incluyendo las empresas energéticas, la desregulación de la economía, la promoción del respeto por el derecho a la propiedad. Y esto, compañeros, se logró cristalizar en esta reforma retrógrada que se ha dado en perjuicio del pueblo mexicano. Nadie en esta mesa está dispuesto a pensar que si hay una reforma que propone desarrollo, que propone impulso a la economía y que teniendo al petróleo como la herramienta para desarrollar la economía, estemos considerando que queremos hundir a nuestro país. Todos estamos en la idea de empujarla. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que se dice una cosa y se hace otra. Esta propuesta de conjunto de leyes que hemos llamado en su conjunto la reforma energética, se ha planteado salidas en las que se han cansado de decirnos que no hay privatización alguna. Y es cierto que no van a vender los tornillos de Pemex ni de CFE, porque eso sería la privatización de Pemex. Se está privatizando a la industria petrolera. ¿Y por qué estamos diciendo que se da esto? Porque es el caso de que la actividad de una empresa petrolera, el activo más importante es el derecho sobre las reservas petroleras y su participación en los mercados de productos petroleros y derivados. Y en el caso de la CFE, su activo más importante es su participación en el propio mercado eléctrico. Y esto, compañeros, en la ambigüedad que se ha planteado en la ley, cuando se dice una cosa y se hace otra, se está abriendo precisamente la puerta a esta privatización. Es importante que tengamos este espacio de confrontación, porque ha sido una de las búsquedas que hemos querido dar, el debate que contraste los horizontes que vemos desde cada perspectiva y desde cada posición política. En el PRD estamos convencidos del retroceso que significa el que se avance en esa ruta. Y la preocupación es que se está privatizando estas industrias tan importantes. Pero fíjense lo que implica que si se aprueban estas iniciativas en sus términos, estas privatizaciones se están llevando a cabo de manera inadecuada para el país y sobre todo desde un punto de vista contrario a la legalidad y desde el punto de vista económico y estratégico. Estamos mal planteados en lo que se ha propuesto en esta reforma. Se ha estado insistiendo que no se privatiza nada, que solamente se está recurriendo a la inversión extranjera para empujar el desarrollo nacional. La reforma energética es un engaño al pueblo de México. No hay tal certeza en lo que se está diciendo. Y miren, la reforma estableció, porque ya lo saben, en el artículo 27, la posibilidad de que se dejara para el Estado, en el artículo 27, dice, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos,
en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones, en cualquier caso, o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. ¿Y qué es lo que implica que no se darán concesiones? Esto que se ha estado insistiendo son concesiones. Entonces hay que entender qué pueden y qué no pueden hacer los privados en materia de explotación y extracción. Hay que entender qué constituye una concesión, y esa concesión generalmente está definida como un acto administrativo a través del cual la administración pública concede, otorga a los particulares concesionarios el derecho de explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público por su parte. Explotar significa extraer de las minas riqueza que contienen. También significa sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. En esta segunda acepción, en la que se utiliza el término el derecho administrativo, de lo contrario no tendría sentido hablar de la explotación de un servicio público, por lo que en materia petrolera una concesión es el acto administrativo a través del cual la administración pública concede y otorga a los particulares concesionarios el derecho de sacar la utilidad del petróleo en provecho propio. Eso es lo que se ha debatido y eso es lo que han estado negando. Por eso la farsa que se está convirtiendo esta propuesta, que hay que darle posteriormente una explicación profunda al pueblo de México. Prometí al presidente de la comisión que iba a ajustarme al tiempo. Estoy en la parte introductoria y en respeto, porque además le reclamé la oportunidad de poder hablar. Yo estaba inscrito, andaba en otra comisión y tuvo la gentileza de apuntarme a hablar en ese turno. Yo voy a cumplir mi palabra y ajustarme al tiempo, sin antes decirles que hay muchas maneras de pasar a la historia. Lázaro Cárdenas lo hizo en un acto heroico para el país y ahora hay otros que van a pasar a la historia por haber traicionado los valores más importantes de esta patria al entregar la riqueza de los mexicanos a manos privadas. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador, y qué bueno que me da la oportunidad de hacer una aclaración antes de darle por último la palabra al senador Jorge Lavalle para terminar un bloque de a favor y en contra.